Profe, sinceramente me gustó también mucho y el equipo más que los otros, incluso dos partidos, ganando y empatando también ante Olimpia. Ahora, la falta de mejor decisión quizás sea uno de los pocos errores que tiene su equipo a la hora de esa puntada final. ¿Piensa eso, profe? Porque tuvieron muchos avances, pero esa decisión final al parecer le faltó hoy por lo menos al equipo. Y sí, yo creo que son más circunstancias de los partidos, especialmente, reitero, contra un rival como el de hoy, que te hace trabajar mucho, te hace tener que estar concentrado todo el tiempo, porque cualquier situación que uno esté fuera de hacerlo mejor en cada jugada pueden lastimar, como nos había pasado en el primer torneo, que también estábamos muy bien en ventaja y nos ganaron el partido en 2 o 3 minutos. Pero estamos contentos por la evolución. No pudimos ganar, tampoco perdimos. Es siempre un rival a vencer porque es el principal candidato a ganar los títulos aquí. Y nosotros nos estamos preparando cada vez más para estar más fortalecidos, más fuertes, más unidos y mejorando cada vez más el juego, que es lo que nos va a llevar a suplir algún tipo de desventaja que tenemos contra este tipo de adversarios. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. El cambio de Walter González, más bien por el tema que ya recibió amarilla, está a punto de ser expulsado de repente, o más bien por otra cuestión. También porque estuvo envuelto ahí al final en una jugada que los rivales pidieron que se le saque la segunda amarilla y también poner a alguien fresco con características parecidas, pero capaz que más picador, más dinámico como Alan, que entró, hizo una buena tarea en ese sentido y ahora para el siguiente ya vamos a tener de vuelta el Adrián habilitado, que siempre es un aporte muy importante para el equipo. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿De repente molesta o no el no tener a un jugador determinante en su esquema táctico como Adrián Alcaraz por pertenecer a otro club o no pasa por ahí? No, son las reglas del juego, no tenemos capacidad presupuestaria como para capaz que completar la cantidad de refuerzos o en condiciones como necesitamos para cada torneo, pero él al final creo que hay que agradecerle a esos clubes que nos prestan. Sería bueno que jueguen, pero ya es una regla medio a veces tácita o a veces escrita también en los contratos y siempre ya estamos preparados como para poder suplantar a alguien que no va a poder jugar. Francisco, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Justo sobre Alcaraz, lo que mencionas, atendiendo la diferencia de niveles, porque él es más letal con respecto a los que hoy jugaron, por ejemplo, ¿cómo se hace para convivir con eso? Si es un factor de preocupación para más adelante, si te vuelve a faltar Alcaraz por alguna circunstancia, mirando que no es lo mismo el ataque sin él. Y lo segundo que te quiero preguntar, en el primer tiempo, más o menos 20-25 minutos iniciales, notaba que incluso tenías que hacer el gesto con las palmas para abajo para que se tranquilicen un poco, empiecen a tocar más. ¿Notaste que el equipo estaba muy ansioso, quería resolver muy rápido en esa primera parte sobre todo? Sí, estaba muy errático, todos estaban muy acelerados, queriendo transportar la pelota y solucionar por sí solos, y nosotros no trabajamos de esa manera, no es lo que pedimos, mucho menos para este partido. Lo que queríamos era circular, juntarnos, filtrar, aparecer, desbordar por los costados, aprovechar la presencia de nuestros laterales que son buenos atacadores o los extremos que son buenos técnicamente. Hicimos eso como 2 o 3 veces solamente y después hubo un momento en que comenzamos a jugar mucho para atrás, con pelotas que podíamos girar, ir para adelante y avanzar. Simplificamos mucho jugando para atrás y queríamos forzar en el campo rival, jugar más en el campo rival, tener más presencia, tener más dinámica. Fue eso lo que reclamamos un poco. En realidad no es una queja en el sentido de que valoramos mucho a los que tenemos, ¿no? A Walter, a Milciades, a Alan, a Nilo también, que puede jugar en esa posición de delantero. Sí cambia por las características, eso sí, porque los dos que arrancaron hoy, tanto Walter y Alan, son, como dije, son parecidos, son más de aguantar, de proteger, no son tanto de picar, de ganar al espacio, de tener la potencia y la velocidad que a veces resuelve todo para Adrián. No, en ese sentido yo creo que Adrián es uno de los mejores del país y obviamente cuando no se lo tiene va a hacer falta, no se lo va a extrañar,
pero confiamos mucho también en los que tenemos y a veces variamos un poco la forma de jugar por esas características. Buenas noches, profesor. Matías Ayala para el Kiosco del Indio. Dos consultas. La primera sería, ¿qué puede aportar Alexis Cantero en su vuelta ahora de los Juegos Olímpicos? Y la segunda, ¿qué le pareció el funcionamiento del equipo en este partido de hoy? Si fue lo planificado o tuvo que cambiar algunas cosas propias del trámite del juego. Sí, primero que recibimos con beneplácito que Alexis haya podido participar, más que Fernando. Fernando jugó muy poco, pero Alexis lo hizo en una posición diferente que también puede jugar. Le decía yo y a los muchachos del cuerpo técnico, por gusto, a mí me parece más lateral que extremo, pero como tiene tanta técnica, velocidad y puede resolver, capaz que se lo puede utilizar ahí también. Estamos esperando ahora tener una noticia oficial de cuándo van a llegar, a ver si lo podemos ya tener para el miércoles o esperar ponerlos el sábado. Y lo segundo me dijiste que era. Si el funcionamiento del equipo le pareció el correcto o tuvo que cambiar por trámite. No, nos gustó el funcionamiento, así como le respondí a Freddy en la primera pregunta. También hay que valorar mucho lo del adversario, por eso insisto con eso. Es difícil jugar contra ellos porque tienen mucho recambio, tienen un gran plantel, vienen de campeonato seguido. No podés hacer un mal movimiento defensivo, especialmente porque filtran muy bien, tienen mecanizado hace tiempo una forma de jugar tácticamente y por momentos yo creo que fuimos superiores, no pudimos traducir eso con convertir y ganarles, pero hay que mirar para adelante, ya estamos pensando en el miércoles, mañana nos volvemos a representar, después jugamos también contra un muy buen equipo que es 2 de mayo al final de la semana para poder cerrar esta secuencia de 3 partidos. Pero contentos también porque vamos estando completos, con mejores opciones para elegir y cómo resolver a cada partido, a ver si conseguimos sumar más seguido de a 3, que es lo que nos va a poner ahí en las primeras colocaciones y descontar en el acumulativo. Profe Francisco, ¿cómo le va? Iván Alexis para Entretiempo 1030 de Mecha Boreal. Preguntarle si en el balance general de estos 3 primeros partidos es un aceptable o un buen comienzo de Guaraní, teniendo en cuenta que enfrentó a Olimpia, enfrentó ahora a Libertad y en el presupuesto está a perder. Ganó el partido que tenía que ganar, le ganó a Trinidense, un equipo con el que Guaraní está obligado a sumar. ¿Cuál es el balance que hace de estos 3 primeros partidos? Que la pretemporada fue muy buena, que el tiempo de trabajo no solamente físico, sino que también técnico y táctico y especialmente en la parte psicológica, porque tenemos un grupo muy unido, de chicos que se empeñan mucho, que quieren crecer, quieren mejorar, que son obedientes. Eso nos va a dar una solidez, así como dije, un equilibrio diferente cuando se encuentra uno se encuentra con este tipo de personas como para poder desarrollar su trabajo. Hoy estamos bien. No hemos perdido todavía, podríamos haber sumado un poco más, pero hay así situaciones que por la vivencia que tenemos ya como cuerpo técnico, que nos dejan tranquilos para el futuro.